continuamos aquí en Sincronía y bueno, pues está con nosotros nuestro amigo, colega, también titular de Sincronía, Ulises, para hablarnos sobre una cuestión de deporte, de los deportes. Y me comentaba, Marta, platicábamos que tú tienes una idea sobre lo del fútbol americano. Cuéntame porque me pareció bien interesante de por qué a los de izquierda no nos debiese o no nos debería gustar el fútbol americano. ¿Es así o estoy equivocado, Ulises? Bueno, o sea, no No tanto. así, no así como una ley. No, no, bueno, mira, en primer lugar, digamos, este concepto, ¿no? Diagnóstico, digamos, esta mirada acerca de el béisbol y el fútbol americano, no es mía, yo la escuché en algún comentario en algún medio y me pareció muy atinada, desgraciadamente no me acuerdo de la fuente, Sí. pero me pareció pues que era muy reveladora de muchas cosas, ¿no? Yo creo que habría que empezar por ver qué onda con el deporte, ¿no? O sea, el deporte, a final de cuentas, es un producto social, ¿no? Es un parte de la sociedad. El Homo ludus, como se le dice a esta parte, a esta dimensión del Homo sapiens sapiens, que también comparte con otras especies, que es el ludus, es decir, el juego, el juego como competencia, el juego como destreza, el juego como vértigo, todas juntas en algunas vertientes, en algunas formas de hacer y de convivir de la gente. Hay también la teoría de juegos, que es una teoría sociológica basada en las matemáticas, de la que a lo mejor Rogelio nos hablará alguna vez y que está basada pues precisamente en tomar la analogía o a la sociedad con la analogía del juego. Es decir, la sociedad es una serie de juegos o un juego en donde todos somos jugadores y queremos ganar, perder, competir, usamos estrategias, retrocedemos, avanzamos, en fin, ¿no? Entonces, este aspecto lúdico, pues es el aspecto que se manifiesta en el deporte como un fenómeno humano. El deporte como competencia y que empieza pues de tiempos inmemoriales en los orígenes mismos del Homo sapiens sapiens evolutivos como tal, pero pues ese sería otro tema muy extenso, y que nos lleva pues también a esta cuestión del espectáculo, ¿no? Es decir, este juego, pero ya trasladado al espectáculo. ¿Cómo el jugador se vuelve un espectáculo para otro? ¿Cómo el jugador de algo, desde el ajedrez, el golf, el fútbol, lo que sea, se vuelve algo que ver para otro que está pasivo y que está disfrutando de su destreza o que está disfrutando de la competencia que está viendo, ¿no? Y eso va desde que nos podemos poner a ver una cascarita en un parque o en una calle, que a veces resultan Ujú. bastante divertidas, Sí. hasta pues el gran espectáculo y las grandes industrias del deporte, ¿no? Este, el juego, según George Herbert Mead, que es un sociólogo norteamericano muy famoso, muy influyente en la sociología y en las ciencias sociales en general, decía que el deporte era el primer laboratorio, quizá uno de los primeros en los que los niños empezaban a adquirir las reglas sociales. En el deporte se empezaban a lanzar mensajes, a adquirir reglas de comportamiento y a ver formas de interpretación incluso de manera física, de manera cinética, de manera facial, las reglas del deporte, los guiños, los gestos, las reglas manifiestas y las reglas ocultas, empezaban a enseñar a los niños de chicos a la interacción social y eran también una muestra de la interacción social a ojos pues, de quien lo sepa ver, ¿no? Entonces, el deporte es bastante importante en nuestra sociedad como fenómeno cultural y como fenómeno humano, y de ahí pues nos vamos a lo otro. ¿Qué onda con la relación medios-deporte? Y eso tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando a través de sincronía acerca de los medios de comunicación, en las mesas políticas, en las charlas, de la influencia de los medios, si manipulan o no manipulan, todas esas preguntas alrededor de las cuales hemos reflexionado, pasan necesariamente por el deporte como espectáculo. ¿Qué es el deporte como espectáculo? Bueno, cuando esta competencia, cuando este ludus competitivo, de alguna forma se transforma ya en parte de la industria cultural, por decirlo de alguna forma, de gran calado, es decir, pasa de ser un espectáculo comunitario, a nivel micro, a ser un gran espectáculo masivo y a ser toda una industria con todo lo que ello conlleva, es decir, la generación de un producto de consumo que cuesta dinero, que implica una serie de negocios y que obviamente también está sujeta a las reglas del capital que producen jerarquías, que producen competencia, que producen también amplias ganancias de dinero
con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y obviamente, pues cosas derivados, ¿no? Toda una industria o microindustrias metidas de esta gran industria, desde la venta de camisetas, la venta de las celebridades, la publicidad, en fin, todo el tinglado que conocemos de poder y económico que implica el deporte. Dentro de esto, en alguna plática alguna vez con Marta, yo le decía que había escuchado una comparación y un análisis histórico acerca de una propuesta de análisis histórico, ¿no? Quien la dijo yo me acuerdo que no tenía ni siquiera, bueno, la certeza de que así fuera, pero me pareció interesante. Dice que el deporte, pues como fenómeno cultural, como hemos estado aquí, pues está sujeto a las reglas y al entorno y a los paradigmas socioeconómicos, políticos, históricos e ideológicos que le toquen, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues no dejan de estar cruzados por todas estas influencias, ¿no? Por todas estas linealidades. Y bueno, este análisis decía que el béisbol, que había tenido su éxito en los años, a partir de la segunda década, incluso del siglo XX, en los años 20, en los años 30, había nacido en el welfare o en el inicio del welfare de Roosevelt, es decir, este New Deal de estado de bienestar keynesiano en donde después de la Gran Depresión, cae en un poco de descrito esta parte más competitiva, más individualista del capitalismo, y se entra en una fase del capitalismo un poco diferente, que duraría bastante tiempo, de un ajuste que tiene el capitalismo de sobrevivencia, que es el keynesianismo o el estado de bienestar, y que esto propone pues un modelo de sociedad más colectiva, no tan individualista, el individualismo competitivo golpeado pues, por la caída de la bolsa de 1929, es más, empieza a ser que el béisbol, que es un deporte colectivo, aquel que le entienda, pues, y aunque no le entienda, podrán ver que es un deporte que en donde no casi no hay golpes, a no ser que sea en una bronca, en donde cada elemento es importante, muy sistémico, todos los deportes son sistémicos, pero muy clavado en el rollo, o muy centrado en el aspecto de la colectividad, es decir, se va avanzando poco a poco, el equipo entre todos, ¿no? Van cooperando de manera muy igualitaria hasta llegar a la meta que es la anotación o carrera con todo lo que ello conlleva. Y bueno, el éxito del béisbol en este paradigma keynesiano pues, se da más o menos a nivel de opinión pública, a nivel de audiencia, debido a esta situación o este ambiente mental que supone el estado de bienestar. Mientras que el fútbol americano, que empieza a partir de los años 50, el éxito rotundo y continúa pues hasta la fecha, por cierto que el béisbol pues ha caído en una crisis de audiencia, o por lo menos lo tuvo en los 90, digamos. Creo que las audiencias del béisbol no son tan grandes como las del fútbol americano, las del básquetbol o la del mismo hockey en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues de la segunda mitad del siglo XX ya viene otra vez el capitalismo competitivo de la Guerra Fría, en donde pues ya vemos ahí unos reflejos medio culturales y tecnológicos, como que pues ahora no se trata de entre todos lograr la anotación, sino de una persona, digamos, sigue exhibiendo colectividad, es decir, evidentemente el aspecto colectivo del deporte colectivo, del deporte grupal, que no sea el tenis o el golf, por ejemplo, ¿no? Pues está presente en todo. Pero aquí la colectividad está encaminada y hay un aspecto muy central en el fútbol americano, que es la idea de pasar sobre quien se te ponga enfrente a golpes, arrollando, golpeando y llegar a la meta, que es la zona de anotación. Muy diferente a la lógica del béisbol, que incluso no tiene violencia, aquí hay una violencia explícita, y que tiene más que ver con el paradigma de los años 50 en Estados Unidos, y también que tiene que ver con el auge ya del capitalismo más competitivo dentro de la Guerra Fría, y que obviamente ya con la caída del estado de bienestar poco después, en los años 70 más o menos, pues devendrá también en un mayor éxito del fútbol americano, ¿no? Todos estos son hipótesis que probablemente tendrán que ser comprobadas, pero de alguna manera son conjeturas bastante interesantes, y vemos que el fútbol americano aparte, pues a diferencia del básquetbol y del béisbol, que sí utiliza instrumentos, pero no tan, no, digamos, no tan, de manera tan central, tan notoria, como esta tecnología en el fútbol americano, en donde el casco, las sombreras, es decir, parece que estamos viendo una especie de robot o de armadura
cada vez más tecnológica, un derroche de tecnología, en la cual estas cosas protésicas que existen en el béisbol, pero que en el fútbol americano se vuelven mucho más notorias, mucho más expresivas de lo que este deporte implica, ¿no? La relación entre competencia, violencia competitiva y tecnología, instrumentalidad, que lo vemos de alguna manera en este deporte. Entonces eso es lo que comentaba acerca de eso. Se me hizo un análisis interesante de cómo el deporte puede ser cruzado por esto. Y bueno, pues luego ya venimos con el rollo de la manipulación, si el deporte sí o manipula o no, ¿no, Jonathan? En la sociología del deporte viene precisamente esa relación entre el deporte y los medios, ¿cierto? Es decir, cómo se utilizan a través de, por los medios también de comunicación o utilizan los medios y el sistema del deporte para ciertos propósitos muy particulares. Ok, sí. De hecho, bueno, desde que el deporte entra en la industria cultural, entra en la lógica del capitalismo, y en la lógica del capitalismo, pues se supone que también tenemos que entrar en el ambiente mediático y su análisis, y de ahí pues ver cómo con otros contenidos mediáticos el deporte también deviene en una forma de manipulación, en el sentido de que es un instrumento de distracción. Esto de alguna forma se comentan incluso, sí, a nivel, desde el nivel académico hasta el nivel bastante coloquial. Es decir, que el deporte es enajenante o alienante, pues es Ujú. algo que saben incluso quienes lo ven, aunque no les haya interesado tener un alto grado de cultura, ¿no? Es decir, se Claro. comenta incluso desde la micropolítica del hogar, ya estás otra vez viendo con tu panzota y la cerveza ahí el fútbol, ¿no? Entonces, lo que ve la esposa en ese momento, en esa escena machista y típica, pues es prácticamente que hay un desinterés del hombre que está ahí sentado por los problemas que le rodean y le molesta que esté centrado en esa situación, como lo pueden ser de manera estereotipadísima también, machista y o hembrista, como le quieran ver, el Ajá. rollo de las telenovelas con la señora, ¿no? Exacto, esa parte es interesante. Las novelas para las mujeres y el deporte, el fútbol y todo ese, los deportes y sobre todo los rudos para el hombre. Pero en realidad esta también es parte de ya como que algo establecido, ¿no? Que se le pone este estereotipo a que los hombres ven deporte y a las mujeres no les gusta para nada el deporte, cuando hay muchas mujeres que les gusta y saben bastante de deporte y hay hombres que también les gusta las novelas y ver la telenovela, ¿no? Claro. O sea, eso no tiene que ver con sexo, no tiene nada que ver con sexo, ¿no? O No, bueno, bueno, con el género, pues. como diría el Trilce, hay una serie de complicaciones ahí que es fácil, que se tienen que ver, pero a lo que yo iba es que desde estos niveles micro se da mucho la idea de la alienación de la telenovela y del deporte como tal. Entonces, ahora, ahí no hay que confundir el uso mediático del deporte con el deporte Mm, mismo. Y en el claro. mismo tono que hemos estado discutiendo si acerca de los medios, si apagar o no apagar la televisión, si influyen o no influyen, es decir, cómo regular esa influencia de manera individual, si esto se le tiene que replegar a la decisión del consumidor de apagar la televisión, o si tiene que haber de alguna manera alguna serie de leyes, todas estas cuestiones tan complicadas que tienen que ver con aquella famosa enmienda de los medios en Estados Unidos también, ¿no? Vuelven a salir ahora porque, bueno, se acusa al deporte. Ahí hay unas cosas que, bueno, tienen que ver también con complejidades personales y grupales, ¿no? Por ejemplo, en el Twitter se habla mucho del panball, de una cosa muy despectiva hacia el fútbol soccer, ¿no? Que es parte, Ujú. pues, del tinglado mediático manipulatorio del capitalismo como tal. El fútbol, ese es el uso que se le da al fútbol. El fútbol mismo no es eso, se ha convertido en eso. Pero se habla, pues, diga, he visto a tuiteros, ¿no? Que dicen, ahí vienen los pamboleros con su enajenación, con su alienación, con su distracción, estupidizándose con la selección nacional y el juego del América. Pero cuando llega el supertazón, estos mismos sujetos están viéndolo y Ah, claro, narrando pues. cada jugada, ¿no? Es, Como, o sea, no, es lo no que entiendo. hablábamos, es lo que hablábamos, Ulises, por ejemplo, el cine, y que decía Marta muy atinadamente, cuando es cine de porquería, cine chatarra de los gringos, es pasable y hasta te compras palomitas, pero cuando es un cine igual de porquería, pero mexicano, ese ni siquiera lo vas a ver. Entonces, como que tiene que ver con esa misma intención, ¿no? De mucha gente, de que, pues, realmente tanto en México se utiliza el fútbol soccer para este tipo de manipulación, como en Estados Unidos se ocupa también ese deporte para la manipulación y deja y es una industria de millones de millones de millones de Pero dólares.
Pero aparte, Jonathan, hablando del uso del deporte y del deporte dentro del capitalismo, es muy claro que hagamos, por lo menos aquí, independientemente de la polémica que se arme alrededor de esto, esta distinción. Digamos, o sea, el fútbol americano puede jugarse en el famoso tochito sin referencia a tanta parafernalia tecnológica o de protección, sigue siendo un juego a final de cuentas que viene antropológicamente de otros juegos anteriores, Sí. en fin, ¿no? Pero lo que hay que recalcar aquí es que también en la industria del deporte capitalista es un juego de humillación muy, muy grueso, en donde están involucradas drogas, juegos de poder y sobre todo la seducción del hambre de una juventud que tiene una alta capacidad cinética y que puede Ujú. llegar a saltarse una brecha social, que es el sueño de todo deportista dependiendo de sus capacidades, y terminar como Maradona jugando, ganando billones en el Barcelona después de haber nacido en el barrio de Boca. Esto pasa también por el box, que pues, es un deporte y que también pasa mucho por el hambre, ¿no? Entendiendo el hambre como fenómeno de aspiración, como fenómeno de voracidad social y de resentimiento y de deseo de escalar una pirámide social, de esta sociedad Ujú. jerárquica, a través del dinero, del poder, todo lo que ello implica, y eso también implica que pues muchísimos deportistas han quedado completamente destruidos como personas por este mundo, famosos, medio famosos, quienes lo lograron, quienes no, en el box, entonces casos deplorables de gente que entrada aquí siendo utilizada, pues como siempre la explotación en todo lo que toca el capitalismo, siendo utilizada, explotada, usada, ¿no? Pues no Sí. contribuye a nada a la fama, a lo que es su desarrollo como persona y por lo menos, mucho menos a su autoestima, Jonathan. Eso es otra parte que hay que ver, ¿no? Así es, Ulises. Desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó, ya estamos terminando sincronía, pero sin duda es un tema que visto desde el tema que tú dominas, visto desde la materia que tú dominas, sociología, que es muy importante y esto no se habla, ¿no? De esto no se habla en ninguno de los, bueno, digamos, espacios deportivos o canales deportivos, pero qué bueno que lo podemos estar aquí comentando y bueno, ojalá que en futuras ocasiones sigamos platicando más, abundando sobre esto. Ulises, te agradezco mucho esta participación, aunque tú eres titular de este programa también, pero en esta ocasión, pues, para platicarnos específicamente de este tema. Muchas gracias, Ulises. Hasta luego, nos estamos viendo. Nos estamos escuchando y nosotros pues nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a usted por su compañía, gracias a Marta, gracias a todos los que nos acompañaron, nuestros colaboradores y también a a todo el público, a toda la gente que nos estuvo escuchando y que nos va a estar escuchando en las repeticiones en YouTube. Muchas gracias por estar promocionando también estos audios y estos videos. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, buenas noches, pásela muy bien, buen fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes a través de Red Generación. Bye.